Hola, muy buenos días. Hola, Ramón. Hola, Rubén, buen día. Ya de hoy estamos en el jardín de la Facultad de Derecho. Deberían de venir a descubrir todos los spots, todos los puntos desde donde Sí. grabamos y les regalan algo en la biblioteca. ¿A qué pensar eso? Pero si visiten los lugares, visiten las bibliotecas de las facultades. Y el día de hoy, Juan Ramón nos va a recomendar un libro que se llama Desayuno en Tiffany's, de este autor muy, muy famoso, Truman Capote, quien tiene la obra de Sangre Fría, pero también esta Claro. obra se ha logrado consolidar mucho. Pero bueno, Juan Ramón, ¿por qué Desayuno en Tiffany's y cómo fue que llegó a ti este libro? Este es un poco, no es trampa como tal, pero ahorita justo que me preguntas como de cómo llegó el libro, yo justo una edición igualita a esta la leí en la Biblioteca Central. ¿Hacia Aquí allá? en perdón, hacia allá, es para destantear de que no ubiquen exactamente en dónde estamos, no, sí, la biblioteca central, la biblioteca central hacia allá, y era una edición exactamente igual. Pues digo, en una de estas como tardes de que ya uno anda aquí como en la universidad, de que Tarde de relajo en la biblioteca. y ya terminamos las tareas y ya queremos seguirla pasando a todo dar. No, pero sí fue una tarde que estaba aquí y nunca había leído a Sangre Fría hace años, pero nunca había leído esta, aunque conocía la película, que también justo está aquí en la portada de esta edición. Entonces llegó a mí como un poco como esa curiosidad como de encontrármelo acá en la biblioteca, justo esta misma edición. Pero de hecho yo, o sea, sí podríamos hablar si da algo de tiempo de desayuno con diamantes, breakfast a Tiffany's. Pero en realidad lo traigo un poco por un libro, por un cuento, perdón, que viene en esta misma edición. Se llama Un recuerdo navideño. Y lo traje pues pensando un poco que estamos como en esta época ya cercana, fiestas decembrinas y demás. Y pues la verdad es que a mí luego uno como que teme como exagerar con, con estas hipérboles, pero pues sí me parece uno de los cuentos más bellos que he leído nunca. Y entonces fue como una sorpresa. Es un cuento que se lee muy, muy brevemente y en realidad pues ese era un poco como este pretexto, ¿no? O sea, sí traer desayuno en Tiffany's, pero más un recuerdo navideño que es un cuento que viene en esta edición. ¿Y de qué trata? ¿Es un cuento o novela breve, Desayuno en Tiffany's? Es un desayuno en Tiffany's, habrá quien diga que es novela con doble L, como, no, como novela breve, ¿no? Es difícil, ¿no? Hacer este tipo como de referencias en la oralidad, ¿no? En un texto queda muy bien escribir novela con doble L y ya. Porque es una novela corta, ¿no? Desayuno en Tiffany's. Pero un recuerdo navideño, ese sí es cuento. Sí, es un cuento total, se lee en, no sé, unos 20, 30 minutos quizá, ya como a ritmos de lectura, pero es un cuentito y se lee en una sentada. Y bueno, si puedes conectar un poco la película donde sale esta actriz que se llama Audrey. Audrey Hepburn. ¿Qué valor tuvo en el cine esta película? Y ya está, la estructura toda compleja. Sí, sí, yo sí. Bueno, al menos tu impresión. ¿Tuviste primero la película o leíste primero el libro? No, sin duda, primero la película. No tiene nada que ver, pero ahorita que estamos también como algo como más informal, me acordé de hay un capítulo de Seinfeld, Sí. donde está George en un club de lectura, y están leyendo Desayuno con Diamantes, y George pues, es un personaje muy particular, y como que le da flojera Y ve la leer, película. y ve la película, termina como metidos con unos vecinos, una cosa así, ¿no? No sé por qué ahorita llegó eso como a mi mente con tu pregunta, pero como tratando como de ubicarla, yo creo que es una película ya como de este Hollywood de los 60s, inicio de los 60s, ya como un poco, ¿cómo decirlo? Como tratando de salir a flote del embate de la televisión, que ya pues, era una competencia como tal en ese momento, estaban bajando mucho las entradas de cine en Estados Unidos, en particular. Entonces creo que sí es parte como de estas películas que pues tratan un poco, ayudados con hombres como Truman Capote, de volver a traer a la gente a las salas, con figuras tan estelares y tan reconocibles como Audrey Hepburn, pero precisamente creo que está ahí, o sea, creo que es un poco como este Hollywood, como que está tratando como de salir a flote, como levantando las manos y diciendo como de miren, todavía nosotros somos como queremos seguir siendo como el centro de la cultura, el centro del espectáculo audiovisual, que pues por muchos años el cine fue ese monopolio de las imágenes en movimiento,
que pues para el momento en el que aparece esta adaptación, pues ya estaba discutido con otras formas de expresión y ahorita ni se diga, ¿no? Entonces creo que también podría ser un buen momento de no ponerse en George de Seinfeld y sí leer primero la novela y quizá ya luego ir a descubrir la película. Creo que ambas, digo, hasta en Seinfeld es un chiste, ¿no? Como de cuál es la diferencia entre una y la otra. Pero creo que vale mucho la pena hacer el contraste. No toma demasiado tiempo, la novela en sí también es breve, también se puede leer quizá no en una sentada, pero en unas 3. Y pues la película, ¿no? Y bueno, Ramón, ya para despedirnos, algún comentario final sobre este libro. ¿Por qué lo deberían de leer? Pues, sobre todo un recuerdo navideño, ahorita por las fechas. De verdad, o sea, yo lo dije al inicio, pero es un cuento bellísimo. Sí, me hubiera gustado quizá a lo mejor que solo fuera una edición del puro cuento, pero pues es un cuentito, entonces pues uno otro también. tenía que traer el libro entero. Que leer lo otro también. Pero sí, creo que vale la pena leerlo creo que es una novela desde luego mucho más amena, mucho más accesible que A Sangre Fría, que es un tabique y que es espantoso, ¿no? Digo, es un gran libro, pero muy trágico, muy que entra como en estas raíces de la violencia, creo que es a la vez como muy psicológica, pero muy realista, muy a mí me pareció la verdad un libro pesado, un gran libro, pero un libro pesado. Y en cambio sin que sea desde luego pura ingenuidad y puro optimismo, aunque hay algo de eso, pero creo que también desde una perspectiva crítica, o sea, como un personaje como Holly Golightly, que es el personaje que luego interpretará Audrey Hepburn, cuál es su visión de la vida, cuáles son como sus búsquedas también muy propias y cómo eso contrasta con todo el entorno social de su tiempo. O sea, creo que sí es un personaje que vale mucho la pena conocer, descubrir, enamorarse de él incluso, que creo que es un poco también la propuesta de Capot, digo, de la película ni se diga, pero en la propia novela también está esta onda de cómo es esta fuerza del deseo en muchos sentidos, pero a la vez pues un personaje muy autodeterminado, muy que sabe exactamente cuál es la vida que quiere tener y qué es lo que está haciendo para conseguirla. Entonces, por eso y muchas razones. Entonces hay que dar la recomendación, Desayuno en Tiffany's. Este libro igual podrían leerlo antes que A Sangre Fría, que sí está mucho más denso. Claro. Y bueno, con motivo de las Navidades. Un recuerdo navideño. Ahí está. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias, Rubí. Gracias a todos. Regresamos a Presencia Universitaria. Saludos. Felices fiestas y ya andamos cerca de las fiestas. Descansen. Bye.